Muy buenos días, tardes o noches con todos. Mi nombre es Alexis Leonardo Yoque Sánchez y el día de hoy vamos a ver un tema denominado Mycobacterium leprae y Mycobacterium tuberculosis. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar por Mycobacterium tuberculosis y posteriormente vamos a empezar con Mycobacterium leprae. Según recuerden que toda la información que les voy a mencionar ha sido extraída, una pequeña síntesis del libro Murray, novena edición. Y empezamos. Pero antes de empezar, y acá está el título, Mycobacterium y bacterias ácido-alcohol resistentes relacionadas. Es eso. Desde el título ya nos dice. Cuando hablamos de Mycobacterium, vamos a hablar de bacterias ácido-alcohol resistentes, es decir, bacterias que resisten a la decoloración y por ende no se, para la redundancia, no se decoloran. ¿Está bien? Entonces, como introducción encontramos a Mycobacterium tuberculosis. Es un microorganismo, es una bacteria que ataca al hombre. Aquí está, vamos a ver si tengo puntero. Ahí está. Ataca al hombre. Ok, eso que les traigo aquí es un dibujo a modo esquemático. En realidad no es que tenga flagelos ni que sea perítricos, sino que es un dibujo a modo esquemático, ¿ok? Entonces vamos a ver las características de una vez. A manera de introducción, disculpen, a manera de introducción vamos a ver unas características. La primera de ellas es que es ácido-alcohol resistente. En su pared celular tiene o presenta abundantes lípidos. Asimismo debemos considerar, a ver un momento, nos ha contado en tiempo, asimismo debemos considerar lo siguiente. Con respecto a su biología y virulencia, son bacilos aerobios. Son gram positivos, débiles, pero son fuertes, ácido-alcohol resistente. Presentan una pared celular rica en lípidos. Ahí está, lo que les dije. Directamente es una pared celular rica en lípidos. Con respecto a la epidemiología, la OMS estableció o encontró o nos dice, nos menciona, nos comenta que se ha encontrado, se ha reportado que el 25% de la población mundial presenta Mycobacterium tuberculosis. ¿Está bien? Mycobacterium tuberculosis. Luego vamos a hablar acerca más de esta etimología del nombre, que significa en realidad mico, como que parecido a hongo, bacterium, como que bacilo, y tuberculosis, como que tubérculo, como que sea algo que se característica de un tubérculo, como que hay una pequeña materia que se obstruye a nivel pulmonar. Luego lo vamos a ver, pero ya les adelanto con respecto a esto. Es frecuente en países como la India, África subsahariana y Pakistán. Y en realidad hay más países, pero estos son más frecuentes. A quienes ataca principalmente a pacientes que son adictos a drogas, por ejemplo. Están adictos a drogas y ahí está. Y se puede transmitir por aerosoles infectados. Importante recordar que el ser humano es el único. A ver un momento. El ser humano, ahí está. El ser humano es el único. Uy, ¿qué pasó? Ya, el ser humano. Por acá, a ver. Ahí está, quedó acá. Listo. Importante recordar que el ser humano es el único reservorio natural. Esto es muy importante recordarlo. ¿Está bien? Mycobacterium tuberculosis. El ser humano es el único reservorio natural. ¿Qué enfermedades causa? Infección primaria, enfermedades a nivel pulmonar, principalmente. Luego vamos a ver los síntomas y todo lo que se relaciona con este tipo de enfermedades. Lo vamos a ver. Algo característico antes de empezar directamente. Dice, Mycobacterium bacilos resistentes, ácido-alcohol resistentes relacionados. A ver, creo que si lo se menciona característica, no, más adelante la voy a mencionar. Sí, más adelante lo vamos a ver, igual les voy adelantando que en realidad se dividen en microorganismos de crecimiento lento y microorganismos de crecimiento rápido. Literalmente, si hablamos de Mycobacterium, crecimiento lento y crecimiento rápido. Alexis, no entiendo, ¿cómo así? Crecimiento lento demoran en crecer, por ejemplo, más meses, años, etcétera, semanas. Y crecimiento rápido, crecen rápido, menor a una semana, un par de días, menos de un mes, etcétera. Entonces, ¿cuál es más pirulento? ¿Crecimiento lento o crecimiento rápido?
más virulento es el crecimiento lento. Dentro del grupo de Mycobacterium encontramos a Mycobacterium tuberculosis. Y crecimiento rápido, a pesar de manifestarse los síntomas de manera rápida o casi en un par de días o menos de una semana, son relativamente menos virulentos y por ende son más sensibles a diversos antibióticos. En cambio, ya les adelanto, disculpen ese adelanto, pero ya vamos viendo que Mycobacterium tuberculosis y otros también de crecimiento lento necesitan para su tratamiento una combinación de antibióticos. Así que no es uno solo, sino es toda una combinación, es un conjunto de antibióticos. Estamos hablando ahorita de la introducción, pero ya le estoy adelantando. Introducción, todo esto es introducción. Se recomienda la microscopía del cultivo ya que son sensibles relativamente, pero lo más frecuente es la espectrometría de masas, ya, y sondas moleculares. Es más frecuente y un poco más confiable. Y con respecto al tratamiento, acá está múltiples fármacos. Entre ellos tenemos, aquí está la piracinamida, tenemos a etambutol y tenemos a la isoniazida, ahí está, INDH, perdón. ¿Está bien? Aproximadamente durante un periodo de 2 meses, pero eso ya son prácticamente generalidades del libro, así que si quieren un poquito más especificar pueden ir al libro Murray normal y leerlo para que amplíen sus conocimientos. De manera general, Mycobacterium leprae. Recuerden, mico como que un poquito a hongo, ¿no? Y bacterium, bacteria, bacilo, y lepra, pues causa la lepra. Es el principal microorganismo que causa la lepra. Aquí está Mycobacterium leprae, ataca al ser humano. ¿Está bien? Características: ácido, alcohol resistente, causa la enfermedad de la lepra y no es cultivable o difícilmente cultivable. Con respecto a su biología y virulencia, vamos a encontrar que son bacilos débilmente gram positivos. Ambos, tanto leprae como tuberculosis, son bacilos débilmente gram positivos. Son fuertes, ácido alcohol resistente y presentan una pared celular rica en lípidos. Asimismo, no se puede cultivar en medios artificiales. Todo lo que les he mencionado ha sido una introducción tanto de Mycobacterium tuberculosis, acá está, y Mycobacterium leprae. Es una introducción para que tengan más que todo una idea de lo que vamos a estar comentando, que va a ser lo mismo, pero un poco más, añadiendo un poco más de cosas que sería muy bueno ya profundizar, ¿no? Ahí tenemos todo lo que se está comentando. Disculpen ese término. Ok. Ahora sí, estamos todavía en Mycobacterium leprae. Con respecto a su epidemiología, lo mismo. Vamos a ver que se encuentra en países más frecuentes como la India, Brasil e Indonesia. Ahí está. Y sus enfermedades se presentan en 2 formas. Mycobacterium leprae, que tiene la forma que es tuberculoide, que es la paucibacilar. Ahí está. Luego vamos a ver más adelante que tiene otro nombre. Y Mycobacterium leprae, que es la forma lepromatosa, que causa la lepra. Multibacilar. Oye, como que me quiere decir algo este término. Sí, les adelanto, multi afecta a distintos, se podría decir, regiones corporales. ¿Está bien? Además, viene del término, en realidad es la más infecciosa, ¿sí? Si nos preguntan quizá en el examen qué forma de Mycobacterium leprae es más infecciosa, la forma lepromatosa. Es más, con su mismo nombre se puede sacar directo. De manera general. Diagnóstico. Microscopía. Para la lepromatosa sí funciona. En cambio, para la tuberculoide no es recomendable la microscopía, ya que se requieren de otras pruebas que igualmente vamos a estar mencionando más adelante. ¿Está bien? Entonces, de manera general, seguimos en generalidades. El género Mycobacterium son bacilos gram positivos. Son aerobios. Bacán, esto es lo que quería. Ahí está. Son aerobios. Son inmóviles. No generan esporas. Son no esporulados. Son ácido alcohol resistente, que quiere decir que resisten a la decoloración con solventes ácido desde débiles hasta fuertes. Asimismo, se caracterizan por un crecimiento lento, relativamente lento, y su periodo de incubación es de 2 a 7 días. Ahí se incuban, pero para que se manifieste los síntomas en realidad demora días, semanas, meses, incluso años. Es un crecimiento lento, ¿está bien? Con respecto a su fisiología y estructura,
de las micobacterias está dada en función de tres componentes principales. 1. Me hablan de micobacterias. Lo relaciono al toque con ácido alcohol resistente. 2. Me hablan de micobacterias. Lo relacionamos con ácidos micólicos. 70-90 átomos de carbono están presentes en su pared celular. ¿Está bien? Perdón, claro, su membrana, disculpen. Y 3. Encontramos una mayor cantidad de purinas, tanto como es las purinas. Encontramos a la guanina y a la citosina, de 61 al 71%. Está presente también en la membrana de ese tipo de microorganismos. ¿Está bien? Ahí está. Características. La pared tiene abundantes lípidos. Presenta resistencia ante antibióticos y detergentes. Claro, recordemos que la pared tiene abundantes lípidos, ya bacán, ácidos micólicos, todo eso. Y por lo tanto tiene resistencia antibiótica a detergentes, entre otras. Pero son las principales. Derivados proteicos diferenciados. PPD. Derivados proteicos diferenciados. En realidad estos son proteínas que se encuentran en la pared de este microorganismo que nos permiten diferenciarlos. Nos permiten diferenciarlos a través de la prueba diagnóstica y por ende vamos a ver que se recomienda, por ejemplo, para Mycobacterium tuberculosis, se recomienda la prueba de la tuberina. ¿Está bien? Que es una inyección intradérmica que va principalmente a este tipo de antígenos. Ese sería su objetivo. Las colonias son colonias de color no pigmentadas o de color beige. ¿Está bien? Y sí, ahora sí. Y ya. Luego, ahora sí viene ya, luego de ver la introducción, de que fue literalmente todo, disculpen ese término, fue todo lo que le estaba mencionando en esos 12 minutos atrás. Vamos a ver un poco más profundo, un poquito más, porque recordemos que este es un resumen. Mycobacterium tuberculosis. Recuerden, a ver, vamos por acá, vamos a ver si hago una pausa y pongo los términos y ya, disculpen que se corte. Mycobacterium tuberculosis viene del término myces, que significa hongo, y bacterium, que significa bacterium, pequeña barra, es un bacilo semejante a un hongo. Tuberculum es una pequeña tumefacción o tubérculo, y osis es caracterizado por un pequeño tubérculo que obstruye las vías respiratorias, característico de ese tipo de microorganismos. Con respecto a su patogenia e inmunidad, es un patógeno intracelular. Aquí está, a ver, vamos a poner el puntero. Ahí está, es un patógeno intracelular. Causa infecciones de por vida. Y el virus, ahí está. Y el virus, perdón, ¿qué hablo? Principalmente en vías respiratorias, ¿está bien? En vías respiratorias. Vías respiratorias. Luego desciende hasta llegar al alveolo y por ende sigue descendiendo hasta que se encuentra al macrófago alveolar, o conocido como la célula del polvo, donde dice: oye, ¿sabes qué? Ya fuiste, pero a comparación de otros microorganismos, Mycobacterium tuberculosis impide la fusión del fagosoma con el lisosoma, de tal manera que inhibe una molécula de unión específica. En otras palabras, no es fagocitado. El fagosoma contribuye con otras vesículas para facilitar el acceso a nutrientes y replicación intracelular con los tejidos que se encuentran dentro del aparato respiratorio. De tal manera que esa sería una de sus características. En primer lugar, no es fagocitado. ¿Ok? No es fagocitado por una molécula que inhibe este tipo de mecanismo. En segundo lugar, el fagosoma le ayuda a su acceso. Ahí está, también lo encontramos. Y luego vamos a ver una respuesta inflamatoria o de la infección. Cuando nuestro cuerpo detecta la presencia de Mycobacterium tuberculosis, los macrófagos liberan distintas moléculas, como son la interleucina 12, el factor de necrosis tumoral alfa, que aumentan la inflamación. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa segrega óxido nítrico, lo que causa un daño o una destrucción intracelular. ¿Está bien? Y ahí está, directamente una forma, claro, aquí dice la eficacia de la infección es igual al tamaño del foco. Lo que quiere decir lo siguiente: las micobacterias se van a unir en conjunto con macrófagos, células de Langerhans y entre otras, generalmente micobacterias intracelulares,
y forman una masa necrótica que es llamada granuloma, de tal manera que se impide la diseminación. Está bien, genera una masa necrótica. Y ahí está, es una masa necrótica característica de prácticamente este tipo de microorganismos. Ahí tenemos todo eso, vamos a explicarlo un poco más adelante. Y con respecto, creo que eso sería todo. Sí, a ver, déjame ver, a ver, y parece que sí. Está bien. Entonces, entiéndase por granuloma como el agregado de tanto de Mycobacterium, macrófagos, células de Langerhans, entre otras, que van a generar una masa necrótica y impide de una manera la diseminación. Pero mientras mayor sea el foco el tamaño del foco de infección, va a disminuir, por lo tanto ya digamos que va a ser, claro, está más grave. Entonces, en ese término, ¿está bien? Ya como tal, ahí está, pueden ir al libro Murray para especificar más detalles. Con respecto a la epidemiología, encontramos, aquí está, el ser humano es el único reservorio natural de Mycobacterium tuberculosis. Se transmite por aerosoles infecciosos y, recordando, según la OMS, el 25% de la población mundial se ha detectado una infección por Mycobacterium tuberculosis. ¿En qué regiones existe una mayor incidencia? En regiones como la India, Pakistán, África subsahariana, Sudáfrica, Europa del Este y China. Con respecto a las enfermedades clínicas, la mayoría, en realidad, Mycobacterium tuberculosis ataca a distintos órganos, pero se va a centrar en una mayor frecuencia al campo pulmonar, central e inferior. Entonces, Mycobacterium tuberculosis llega a ser o puede ser altamente mortal para pacientes con la inmunidad comprometida o pacientes inmunodeprimidos, inmunocomprometidos, por ejemplo, aquellos pacientes que presentan el virus de la inmunosuficiencia humana, que es el VIH, ahí está, y tienen mayor riesgo de mortalidad, ¿está bien? Ahí está. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son malestar general, adelgazamiento, tos, sudoración nocturna, entre otros. También encontramos esputos o hemoptísicos, lo que genera una destrucción, claro está, lo que es prácticamente un indicio de destrucción tisular, y también llamada la enfermedad cavitada, los esputos hemoptísicos. Encontramos una imagen que está en el libro. Colonias de Mycobacterium tuberculosis en agar Lowex chain Jackson después de 8 semanas de incubación. Miren el tiempo de incubación. Ahí encontramos este tipo de microorganismos. Recuerden que es parecido a un hongo. Son Mycobacterium, myco-hongo, Bacterium bacteria. Es un bacilo parecido a un hongo. ¿Está? Entonces aquí yo le puedes poner así, no sé, como una cerita. Y ahí está. Como un honguito de crecimiento lento. Asimismo, cuando hablamos de diagnóstico laboratorio, lo mismo, se realiza la prueba cutánea de tuberina, lo que le estaba diciendo, son 5 unidades del antígeno de diferenciación, aquí está, proteico, se inyecta a nivel intradérmico y por ende se mide en una duración de 48 horas si existe si se va, digamos, se pone dura la zona, ese sería positivo, y si no, pues es negativo. De tal manera que en pacientes que son alérgicos prácticamente no responden a ese tipo de pruebas. Está bien, pero como tal es una prueba para corroborar, porque se hacen otras pruebas que son más específicas. Están los pacientes que son alérgicos, son reactivos, pacientes con la inmunidad comprometida, como es en el caso del VIH, y se debe ver con antígenos especiales o antígenos distintos. Acá encontramos una tabla referencial de todo lo que de incidencia de infecciones por Mycobacterium tuberculosis en Estados Unidos durante 1980 a 2016. Como vemos, en 1980 encontramos que el número de casos aproximadamente era 28.000 casos de Mycobacterium tuberculosis reportados en Estados Unidos. Mientras que en el 2016 se encuentran aproximadamente 10.000, de tal manera que ha disminuido casi en 18.000 casos. Hay una disminución. ¿Está bien? Ahí está.
Métodos como microscopía, como Charles Nielsen o Kinjont, que son métodos de microscopía, o también se recomienda microscopía tanto por ser óptica o por fluorescencia, que tienen una mayor sensibilidad del 95%. Luego vamos a ver más adelante imágenes que hacen referencia a estos métodos, que son de microscopía. Y pruebas de ácidos nucleicos, a pesar de ser caras, son también eficientes. Y en cultivos también pueden ser cultivos de secreciones respiratorias, sobre todo en la mañana. Se realizan 3 veces durante 3 días seguidos, una vez cada día, claro. Y se cultiva también medios con huevo que tienen Leuchten-Jepsen, como la imagen que han visto ahí en ese medio de cultivo. Leuchten-Jepsen, creo que está por acá, a ver. Sí, justamente está acá. En agar, ahí está el agar Leuchten-Jepsen después de 8 semanas de incubación, hermano, que tiene un crecimiento muy lento. O agar Mybrod, ahí está agar Middlebrod. ¿Está bien? Finalmente, con respecto a su tratamiento, prevención y control, en realidad esto lo pueden ampliar, pero son combinación de fármacos. Y también se recomiendan las quimioprofilaxis, inmunoprofilaxis, entre otras. Acá tenemos una imagen de un paciente con tuberculosis pulmonar. Como vemos, el pulmón izquierdo está, el izquierdo está, no se ve de todo el aire, entonces hay como que hay una tumefacción, hay algo que lo obstruye, hay una masa parecida a un cuerpo óseo, una masa necrótica, una calcificación, de tal manera que se diagnostica con tuberculosis pulmonar, y eso se ve en radiografía. Radiografía, qué bonito pulmón, ahí está, radiografía. Mira qué bacán, tiene multicolores todavía. Ahí está, radiografía. Tiene multicolores, a ver, sí. Uy, sí tiene multicolores. Ok. Se ve en radiografía. Eso es muy importante tener en cuenta este tipo de aspectos porque nos contribuyen al diagnóstico de, claro está, un tubérculo, prácticamente, algo que obstruye las vías respiratorias. Y aquí podemos ver ya lo mismo, tinción hacia el resistente de Mycobacterium tuberculosis, la primera. Aquí podemos ver que son bacilos relativamente gram positivos. Ácido alcohol resistente, característico, que no se va a decolorar, importante. Ahí está, muy importante. Termina con carbulfuxina usando el método de Kinjont. Se usa el método de Kinjont. Este es el método que le dije antes, es el método de Kinjont. Ahí está. Mientras que en la parte B, en el apartado B, que es ese acá, son los colorantes fluorescentes. Es una tinción de colorantes fluorescentes con auramina y rodamina usando el método fluorocomo de Tron. Lo mismo, pero con colorantes, microscopía fluorescente. El control. La eliminación es muy poco probable, sin embargo, lo que se recomienda es un seguimiento exhaustivo de los casos, de los pacientes, literalmente. Con cada fármaco tratarlo y evitar que se siga aumentando este tipo de casos. Ahora sí, eso ha sido un muy bien resumen de Mycobacterium tuberculosis. Ahora vamos a ver un pequeño resumen también de de otras bacterias de crecimiento lento. Estamos hablando de Mycobacterium leprae. Enfermedad de Hanson. Mycobacterium leprae también es conocida como la enfermedad de Hanson. Recuerden que mico significa hongo y bacterium, bacilo, parecido a una bacteria, una barra. Es una bacteria que se parece a un hongo. Y leprae, ¿por qué? Leprae porque lepra, relativo a la lepra, es causante de la lepra. Ahí está. Entonces, la lepra fue la enfermedad, se podría decir, la enfermedad que causó 5 millones, causó 5 millones de casos, de una redundancia, en India, Brasil, Indonesia. Se detectaron 5 millones de casos durante el siglo XX, en 1985. Asimismo, la lepra endémica, ¿de dónde viene la lepra? La lepra endémica viene de Armadillo, de Texas y Luisiana. Es un foco endémico que se encuentra en Estados Unidos y por ende ya con el año, digamos, había un muy buen seguimiento por parte de los personales de salud y por ende ya hay pocos casos tal con Mycobacterium leprae. Síntomas. No olvidar, microorganismo de crecimiento lento. Aquí estoy yo. Entonces imaginemos que yo voy a Estados Unidos, a Texas, y visito por ahí, digamos, un armadillo, no sé, a una persona que tenga también este tipo de enfermedad que es la lepra. Recordemos que la lepra se transmite de persona a persona, pero tiene que haber un contacto estrecho, es decir, un contacto prolongado. Si no, lamentablemente no se transmite así nomás, sino que debe ser, por ejemplo, familia, una persona cercana, muy pero que muy cercanas. Entonces, imaginemos que yo me contagio, no sé, estamos hoy día, no sé, imagino que me contagio el 2000, no sé, así que
Y no sé, el 2000 o 2020, no sé, yo pienso que con 20 años después, ya en el 2040, digamos, con lepra. Entonces, digamos, es un crecimiento lento, relativamente lento, muy importante. Asimismo, tenemos que recordar que la lepra se divide en dos: la lepra tuberculoide y la lepra lepromatosa. ¿Quién era la más importante? ¿Quién era la más infecciosa? ¿Quién era la que causaba mayor mortalidad? ¿Que infectaba más? L, lepra lepromatosa. Esta es la más infecciosa. Lepra tuberculoide, también conocida como enfermedad de Hanson paucibacilar. Y la lepra lepromatosa, también conocida como enfermedad de Hanson multibacilar. Paucibacilar y multibacilar es la forma más infecciosa. Manifestaciones clínicas e inmunológicas de la lepra. Lepra tuberculoide se manifiesta como una completa pérdida de la sensibilidad. Asimismo, vamos a encontrar escasas placas eritomatosas e hipopigmentadas. ¿Está bien? Infecciosidad baja. Claro, va a ser poco frecuente, una infecciosidad muy baja. Acá tenemos un ejemplo de lepra tuberculoide. Lesiones tuberculoides iniciales se caracterizan por la presencia de máculas insensibles con hipopigmentación, ahí está. Bacán. Y a diferencia de la lepra lepromatosa, que sabemos que la enfermedad de Hanson multibacilar tiene mayor mayor pápulas. Asimismo te encontramos diferentes nódulos eritomatosos y se caracteriza por una destrucción de tejidos. Asimismo encontramos en este tipo de, se podría decir, de gránulos o de nódulos eritomatosos, mayor cantidad de macrófagos espumosos y por ende una mayor cantidad de bacilos ácido alcohol resistentes, que se puede encontrar también en la forma lepra tuberculoide, pero más bacilos ácido resistentes está presente en la lepromatosa, por ende que es un poco más infecciosa alta. Y aquí encontramos un ejemplo, una imagen, disculpen, de la lepra lepromatosa: infiltración difusa de la piel por numerosos nódulos de tamaño variable, cada uno de los cuales contiene un gran número de bacterias. Ahí encontramos lo característico de este tipo de pacientes que tienen lepra como tal, Mycobacterium leprae. ¿Está bien? Y eso es todo. El tratamiento en realidad no lo he puesto porque en realidad el tratamiento es abarca distintos fármacos. Y el método de prevención es estar controlando, hacer un seguimiento de casos. Como tal, esta información la pueden ampliar dentro del libro Murray, novena edición, como les dije. Y eso ha sido todo, un muy buen resumen. Espero que les haya gustado. Hasta luego.